Hoy en Cara a Cara analizamos los temas que son noticia este 3 de octubre. El Poder Judicial se echa para atrás, no va a presentar la controversia constitucional por la reforma al Poder Judicial. Seguimos analizando las condonaciones del SAT en los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón, donde aparecen nombres pues de todo, cantantes, políticos, presidentes de partido, es decir, de todo aparece en estas listas. Marchas por el 2 de octubre, con marchas sui generis por este operativo que hizo el gobierno de la Ciudad de México para blindar las marchas con funcionarios vestidos de blanco, y que de alguna forma ha generado mucha polémica y controversia por esta nueva forma de evitar los conflictos en las manifestaciones públicas. Recuerda que estamos hasta las 10 de la mañana en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucent. Las portadas de este jueves en los diarios locales lo que hacen es pues analizar, Jorge Rocha, un poco lo que supone la reforma al Poder Judicial, y que ayer, con 18 votos a favor de no presentar la controversia constitucional y 9 en contra, pues de alguna forma se evita la posible judicialización de la reforma al Poder Judicial. Dice el informador: Tribunal rechaza impugnar reforma judicial, Poder Judicial acepta reforma, dice Milenio. El diario NTR: recula judicial, no va la controversia. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Enrique, buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Fíjate que para mí sí es una buena noticia, y también hay una buena parte de trabajo político, hay que decirlo. Una gran parte. Sí, del Poder Ejecutivo, pero me parece que es una buena señal que no se vaya a atorar este asunto. ¿Esto qué significa? Que muy probablemente las reformas sí van a proceder, que va a empezarse a aplicar, pues, digamos, métodos más rigurosos para la selección de magistrados, que creo que es la parte nodal de estas reformas. Por supuesto que ya lo hemos dicho, que hace falta todavía apuntalar muchísimo más, pero me parece que es un buen inicio. O sea, yo creo que no hay que escatimar ahí la posibilidad, y me parece también que por primera vez hace muchos años vemos a un Poder Judicial que asume que está en una necesidad de cambio. Y eso me parece también un mensaje muy positivo. Es decir, hablamos del presidente. Sí, bueno. Hay un grupo, los que votaron en contra, que dicen no. Porque, ojo, yo lo platicaba con los abogados que tenemos de colaboradores. Todos queremos un Poder Judicial independiente. No, claro, todos lo queremos. Claro. ¿No? Nadie estaría a favor de una reforma que vulnerara el principio de independencia. Pero, hombre, estamos hablando de haber de retiro. O sea, eso no fortalece la independencia del Poder Judicial de ninguna manera. Estamos hablando de no someterse a exámenes de evaluación. Quita el polígrafo, que siempre genera el resto, exámenes psicológicos, toxicológicos, de evaluación patrimonial. Estamos hablando de mantener privilegios en el Poder Judicial, no estamos hablando de que los elementos anteriores garantizaran la independencia, porque ya vimos que nunca la garantizaron, evidentemente, ¿no, Jorge? Evidentemente no. Pero te digo, a mí me parece, y aun cuando bien lo señalas, que hay una parte del poder que no quiere acceder a este tipo de cambios, me parece que la señal que da el presidente y estos otros jueces que lo apoyan es una buena señal, y además habla de que hay un debate al interior del propio Poder Judicial. Por primera vez se ven diferencias, porque siempre eran los bloques, sí, ¿no? Todo el Poder Judicial, vámonos, ¿no? Y ahora, por fin, estamos viendo que hay una ala, vamos a decirlo así, más progresista dentro del propio Poder Judicial, y otra ala que quiere seguir manteniendo privilegios. Pero esto también está pasando en la instancia federal, por supuesto. Sí, totalmente. O sea, sí tenemos un Poder Judicial que se está moviendo, y yo creo que en principio es una buena noticia. ¿No es la panacea? No. Nada lo es. Pero yo creo que sí podemos ver esto como una buena noticia para Jalisco. Hay nada más una duda que me queda. Tú lo decías, Jorge, se hizo trabajo político. Ahí está, por ejemplo, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, que siempre ha tenido esa relación entre el gobierno estatal y los tribunales, en particular con Ricardo Zuro, ¿no? Pero ojalá sea eso y no presiones. Es decir, ojalá sea que el Poder Ejecutivo, que los negociadores en este tema
convencieron al Poder Judicial de que era mejor ir por esta ruta, de que es mejor la reforma, la transformación del Poder Judicial, y no, fíjate que tengo estos archivitos, fíjate que tengo estas carpetitas, o tienes estos intereses. Ojalá haya sido, digamos, un convencimiento del presidente y de estos magistrados que apoyaron desistirse de la controversia y no presiones de otro tipo. Sí, yo espero que así sea, ¿eh? Yo creo que, a ver, también el clima de presión social hacia el Poder Judicial ya es muy fuerte. Muy fuerte. O sea, ya no se pueden, no es tan fácil para los magistrados y para los jueces poder aventar y no hacer caso a la presión social. Totalmente. Yo creo que sí es un buen elemento que tomó, en este caso, Ismael para poderlos convencer. Yo espero que no sea lo otro. Lo vamos a saber en el futuro, porque obviamente si fueron presiones de otro tipo, pues van al final este Poder Judicial va a terminar simulando, va a terminar no haciendo las cosas como deben de hacerse. Eso yo creo que en el futuro lo vamos a poder probar. Yo la verdad es que soy optimista y creo que efectivamente los magistrados y jueces se dieron cuenta que socialmente no podían seguir sosteniendo estas posturas y que eso cada vez les iba a generar más costos. Defender haberes de retiro, Exacto. exenciones. Bueno, hubo un momento en que no pagaban impuestos. De poquito a poquito ha sido regularizado. Era insostenible esta situación de privilegio que tienen y creo que ya lo entendieron y además es una buena señal para la gente que tenga aspiraciones a estar en ese poder. Es decir, a ver, ya no vas a llegar a ser un príncipe con todos los privilegios, sino que vas a tener que someterte a ciertas reglas, ciertos procesos, tienes que hacer bien tu trabajo, por supuesto, esto no es una beca permanente, y creo que eso, creo que nos puede ayudar. 2 de octubre, ayer se cumplieron 51 años, Jorge, manifestaciones, particularmente en la Ciudad de México, y bueno, este método innovador del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, de cordones de paz, con funcionarios públicos vestidos de blanco, te soy sincero, más allá de los resultados o no, porque no es fácil medir los resultados. Hubo algunos conatos, pero son mínimos. Sí, a veces uno lee algunas columnas de opinión, y parece como que ayer, como que ayer reventaron. Claro. Entonces, digamos que hay dos caminos en esta discusión. Uno es decir, ¿saben qué? Los cordones de paz y este tipo de apuestas no funcionan y por lo tanto hay que volver a los macanazos y a los policías reventando manifestantes, que tampoco nos ha llevado nada, Jorge. No sirven. Yo creo que es una apuesta interesante en términos de que en este país el uso de la fuerza por parte de los policías, la infiltración, los grupos revoltosos que quieren generar desórdenes, siempre existen en las manifestaciones y creo que hay que innovar. No sé si esta sea la salida, los cordones de paz con funcionarios públicos, o tal vez tener cuerpos mejor capacitados para enfrentar este tipo de retos a la seguridad pública, pero pensar que la manifestación de ayer fue un desastre, pues no. No, a ver, a la gente que hemos estado en algún momento participando en manifestaciones, es muy difícil el control. Muy difícil. Incluso interno, porque hay quien convoca, pero precisamente pues llega a la manifestación literalmente quien quiere. No hay ningún tipo de filtro, absolutamente ningún tipo de filtro para quien llegue a una manifestación. Y eso es, digamos, es parte de la naturaleza de un movimiento de esta naturaleza. No se puede, o sea, no hay membresía de usted va a ir en la fila 7 de la marcha. Y se porta bien. No, eso no es posible hacerlo, es una barbaridad. Más bien lo que tenemos que fijarnos es cómo efectivamente el 2 de octubre, fíjate, yo sí creo que ha pasado esto, en términos nacionales el 2 de octubre se ha estado como reivindicando como una fecha donde hubo un cambio social muy importante, donde tal vez la fecha más importante, exacto, ¿no? Se repudia la violencia política. Totalmente. Donde se vuelve a enarbolar el derecho a la manifestación. Sería lo peor, ¿no? Que claro, el 2 de octubre hubiera represión a los manifestantes. Sí, sería lo más contraproducente. Yo creo que eso es lo que hay que ver, y sí he visto que en los últimos años esta fecha ha vuelto a tener una gran fuerza simbólica. Totalmente. Y eso me parece que está acompañada del gobierno que hay, que también no lo quiere esconder. No tiene, el PRI sentía profunda incomodidad con la fecha. Claro. Este gobierno no lo siente. No lo siente, al el contrario. PAN también, porque era un movimiento sobre todo asociado con la izquierda. Exacto. ¿No? Sí, pero yo me parece que esta parte es la que hay que rescatar. Ahora, yo sí creo que a lo mejor esta idea de los cordones de paz no es mala, pero sí necesitas, y eso se ha dicho desde hace años, necesitas cuerpos de seguridad entrenados para este específicamente para eso, y que además puedan hacer lo que le llaman operaciones quirúrgicas. Es decir, vas
contra la gente que sí está haciendo contra los violentos, no contra los manifestantes. Los agarras y los detienes y se acabó. No hay, pero para eso necesitas gente que tenga capacidades para poder hacerlo de manera correcta y tan. Ayer también hubo civiles infiltrados. No, me refiero a policías vestidos de civiles que se infiltraron en la manifestación y que de alguna forma detuvieron 2, 3, 4 violentos. No sé si sea esa la manera, pero la tradicional, poner granaderos y como recuerdo la de 2012 con Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre, esas fórmulas no ayudan en nada más generan más rabia social, más indignación, siempre hay también altercados, es decir, la violencia es peor, se fomenta más violencia, no es la salida. Yo creo que el último ejemplo que tuvimos gravísimo en ese sentido fue el de Nochistlán, ¿te acuerdas? Nochistlán, claro. Ahí en Oaxaca, por el tema del movimiento magisterial, donde obviamente al final los policías no sabían qué hacer y terminaron disparando. Sí. O sea, y claro, eso te habla de una enorme falta de capacitación. Creo que yo sí prefiero que tengamos este tipo de escenarios a los que tuvimos en Nochistlán y en muchas otras marchas, ¿no? Donde efectivamente, vuelvo a repetir, el tema para mí es cómo construyes protocolos correctos y adecuados para poder ni siquiera enfrentar, porque esa no es la palabra. Es decir, poder aislar a los violentos. Y aislar en el caso de que aparezcan acciones que vayan más allá de la ley. Así de sencillo. Y sobre el 2 de octubre, Jorge, ¿cuándo vamos a empezar a retirar los nombres de Díaz Ordaz, de Marcelino García Barragán, los monumentos, los homenajes? O sea, me parece indigno, así lo digo, indigno que tengamos una rotonda de los jaliscienses ilustres, de los y las jaliscienses ilustres, con un hombre como Marcelino García Barragán. Es de verdad de dar vergüenza. Es que sabes que necesitamos un proceso de reconstrucción histórica en clave de democracia. Y eso significa reivindicar eventos, es decir, por ejemplo, el 2 de octubre, como una fecha que tendría que ser un evento de conmemoración nacional, ¿no? O igual podríamos hablar en el 85 con las movilizaciones en la Ciudad de México. Pero eso y aquí en Jalisco, claro, el 22 de abril. El 22 de abril, que tendrían que ser fechas donde la sociedad, y que claramente... Es el despertar social, esas fechas. Que sean fechas verdaderamente conmemorativas. Y que unan, no que separen, ¿no? Claro. Porque ahorita hay gente que dice, no, porque se lo merecían. No. O sea, que sean fechas en las que podamos llegar a un mínimo consenso social de decir, esa fecha fue importante para el país. Claro. Muchas cosas cambiaron ese día. Claro, y tenemos que rehacer nuestra historia contemporánea, porque efectivamente... Seguimos con la tradición de la historiografía oficial priista, ¿no? Esta de como le llamaba Luis González, la historia de bronce, ¿no? La historia de bronce. Sí. Así es, y tenemos que volver a repensar nuestra historia y decir, a ver, el 2 de octubre, el 22 de abril, el 26 de septiembre, como las fechas que reconfiguraron el escenario político de este país, ¿no? Jorge, nos vamos para empezar la mesa de debate político aquí en cabina. Con donaciones fiscales, estamos hablando de miles de millones de pesos en condonaciones fiscales. Esto de la injusticia fiscal es de los peores dramas de este país. Sí. Es un drama absoluto. Y yo creo que sí tenemos que... O sea, es una de las reivindicaciones sociales, yo creo que más profundas para este país. 1,426 millones de privilegio fiscal de condonación a fármacos especializados, 765 millones a Grupo Posadas, que seguro le falta dinero, 353 millones a un hospital en Monterrey que se llama Hospital San José, a Casas Geo, que ha hecho millones en México con sus huevitos, 308 millones de pesos con sus casitas huevitos, no se vaya a interpretar mal. Juan Gabriel, 121 millones, bueno, tal vez hay gente que dice lo merece, pero no es de merecer, ¿no? Son condonaciones fiscales. Son completamente inexplicables. Todas las que tienen que ver con equipos de fútbol. ¿Equipos de fútbol? Totalmente, son inmorales. Pero sabemos que el fútbol es adicto a los recursos públicos. Claro. Son. Claro. Y Jade Cole, que tú y yo hablamos en un podcast. Jade Cole tiene el camino abierto hacia su reelección. ¡Ay! Que se aparece 16 millones de pesos, que por cierto se lo explica a Jade Cole y dijo que se equivocaron, que fue un pequeño error al momento. 16 millones de pesos. Jorge, ¿tú has cometido ese error al momento de hacer tu declaración fiscal? No, pues se te escapan 16 millones de pesos. Es que no hay manera de cometer ese error. Como nunca los he visto y nunca los pienso ver, yo creo, pues entonces va a ser difícil que uno conozca ese error. Bueno, debatimos de este tema y más en nuestra mesa política. Estarán aquí con nosotros representantes de distintos partidos políticos. Al corte y regresamos. WhatsApp 3318 8076 41.
9 de la mañana con 23 minutos, WhatsApp 3318 8076 41. Sigue aquí con nosotros el doctor Jorge Rocha. Bueno, no hablamos de José José. No. También José José tiene sus condonaciones fiscales. Sí, pero bueno, él sí ya no hay manera. El Bacardí no es deducible, ¿no? No. No, hasta el momento no es deducible. Susana La Rosa, ¿cómo estás? Hola, muy de buenos futuro, días, ¿cómo te Enrique. va? Muy bien, muy bien. Y tú, un saludo a quienes están acá en la cabina y también a quien nos está escuchando esta mañana. David Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Igual un saludo a todas las personas que nos escuchan esta mañana y pues gracias por estarnos escuchando. Jonás Martínez, diputado local, ¿cómo estás? Gracias, Enrique. Muy buenos días a todo el auditorio. Aquí estamos listos para platicar. Marina Fernández, diputada local, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por el espacio y saludo a mis compañeros que me acompañan esta mañana. A ver, Poder Judicial, si quieres empezamos por ahí, Susana de la Rosa. Poder Judicial, el Supremo, pues al final no va a presentar controversia constitucional. Pasa ya la reforma. No, pues perfecto, o sea, esperando que sea así. Creo que las noticias anteriores había sido un tema de, pues, esto no se trata de pleitos entre poderes, ¿no? Sino también de poderle rendir cuentas a los y a las jaliscienses, ¿no? Un tema de justicia con el tema de violencia que vivimos ya actualmente, pues espera que quienes predican y quienes empujan la justicia en este estado, pues también tomen la batuta y pues nos demuestren que sí van a aceptar poder trabajar con todas estas reformas, esperando que pueda salir adelante, ¿no? O sea, en realidad yo vería ahí más la deuda con la ciudadanía de que sí pueda salir, ¿no? Y que no se trate de una cuestión nada más como si fuera un pleito entre poderes, y pues ya. Pues, sería la opinión. Pues parece que al final no fue pleito entre poderes. Mariana, Pareciera ¿cómo que ves no. tú? En el Congreso te opusiste a esta reforma, ¿no? No, nosotros fuimos a favor de la constitucional. A favor de la Constitución y en contra de las secundarias. la Exacto. ley orgánica, porque el PRI, que fuimos los primeros en presentarla, siempre lo más que pedimos fue el cuidado de los perfiles, los exámenes públicos, que participaba el Comité del Sistema Estatal Anticorrupción, que participó universidades públicas y privadas, que nunca nadie pudiera tener el examen a solas para que no se prostituyeran los temas de los exámenes. Siguen sin cumplirlo, dicen que viene la ley orgánica del Poder Legislativo, ya hubo ayer reuniones con asesores y dicen que no quieren incluir el tema de los perfiles, entonces nada más dejan un tema constitucional de, se le dan en exámenes teóricos y prácticos. Mi pregunta es, no va a mejorar la justicia de Jalisco si no cuidamos los perfiles de los que llegan a impartir justicia. Y faltan 7 ahorita, ¿no? Faltan 7, pero seguramente serán ya casi 20 en esta legislatura los que se pueden llegar a elegir. Entonces el tema es, ha sido muy... 20 magistrados Pues, mínimo de los 34. Pues podrían ser varios, o sea, no solamente son el Poder Judicial, puede haber otros espacios también como a nivel TAE y magistrada todo de eso. los TAEs, entonces comisiones del ITE y todo eso. Entonces, ¿por qué no vamos transparentando los procesos? Tú siempre, Enrique, hablas de una ley de designaciones, de cuidar que personas llegan, porque ha sido muy ofensivo que llega gente que en su vida se había parado en Ciudad Judicial y tú sabes que la carrera judicial pues empieza mejor en la carrera de Derecho y tu sueño es acabar de magistrado. ¿Por qué no cuidamos que lleguen los mejores y las mejores impartidoras de justicia? Pero sí hay un método, ¿no? Se aprobó un método distinto. No se aprobó ningún método. Se aprobó Donde está el nada. comité de participación, donde hay exámenes de oposición Es que que esa es mi mandan iniciativa y no las fue aprobada. universidades. No existe. Está en mi iniciativa, pero no fue Pero no aprobada. está en la Esa- reforma En constitucional. la reforma constitucional solamente dicen habrá exámenes teóricos y prácticos. Los cómo venían en las leyes orgánicas. Dicen, no te la metemos en la judicial, pero te metemos en el legislativo, que es quien elige a magistrados también. Pero ayer ya en la primera reunión dicen, no vamos a meter nada de los perfiles en la ley orgánica del Poder Legislativo. O sea, Entonces, para ti, Mariana, falta los perfiles. los perfiles y nada más un tema de respeto hacia los poderes, presupuestos autónomos también para el Congreso, para el poder, porque me preocupa mucho, no es este ejecutivo, puede ser cualquier otro, la persecución política que se da de un poder a otro. Jonada. Bueno, Enrique, como tú ya lo señalaste, un avance más en este proyecto que el gobernador presentó durante su campaña y que hoy como gobernador está dando pasos firmes en este proceso de refundación. Hoy el Poder Judicial, estábamos en la duda de qué iba a pasar y bueno, el Poder Judicial, creo que la mayoría de los magistrados que decidieron no ir a la controversia, dan un paso fundamental. Y sí, como dice la diputada Mariana, esto no va a hacer que los juzgados sean más impartidores o mejores impartidores de justicia, es otro mecanismo, pero creo que este paso es fundamental desde arriba para abajo. Y bueno, yo celebro que los magistrados hayan adoptado esta postura de sí, cero privilegios, sí bajarle a la reducción de tantos beneficios que existían y sobre todo a este proceso de abuso, de controles de confianza, exámenes de control, algunos procesos que van mejorando, pero bueno, no está todo liquidado, ¿no? Hay mucho camino por recorrer, pero creo que los pasos están dados y muy buenos. David, ¿cómo ves? Creo que es un avance, ¿no? Sin duda el Poder Judicial es de los tres poderes el más opaco, el más corrupto y el más alejado de la sociedad, ¿no? El que menos podemos acceder a conocer, pareciera ser un poder extraño, que no entendemos a perfección, que no sabemos lo que pasa dentro. Me parece que la reforma intenta poner un poco de luz, poner la lupa, transparentar lo que pasa al interior del Poder Judicial.
bien el examen, ¿no? Para poder elegir a quienes van a pertenecer al Poder Judicial y que se elimine también lo del retiro, que es importante, ¿no? Ya decía el presidente de la Suprema Corte, Saldívar, cuando se echa para atrás la eliminación del fuero, ¿no? En la Suprema Corte, Saldívar decía, el Poder Judicial tiene que estar, digamos, sujeto al mismo régimen de derechos y de libertades que todas las personas. O sea, no hay ciudadanos de segunda y de primera. El Poder Judicial tiene que someterse de la misma forma que los otros poderes a la Constitución y a las leyes. Fíjate que yo con el foro estoy un poco dividido. Porque sí creo que un magistrado lo pueden, digamos, le pueden empezar procesos jurídicos por sentencias que haga. Tal vez de reformarlo, es decir, que no sea un fuero como lo conocemos, sino un fuero acotado a distintos temas que tienen que ver con sus sentencias, pero... Claro, pero sí que, puede dar una que se abre el debate sobre el Poder Judicial es un gran avance en nuestra democracia. Creo que ese es el debate pendiente que teníamos de la transición democrática, que todavía está inconclusa, a mi parecer. Jorge. No, lo que pasa es que los jueces tienen que tener las certidumbres jurídicas para hacer su trabajo de buena manera. Como un legislador. Exactamente, sí. A ver, ha habido múltiples informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que señalan que tenemos un grave problema de independencia de jueces y magistrados, y buena parte de eso también sucede porque no hay las condiciones institucionales que resguarden su chamba. O sea, de repente tú los ves sometidos a graves presiones, o incluso, fíjate, bueno, no hablando de magistrados, pero figuras que se asemejan. El fiscal anticorrupción en este momento tiene un montón de demandas por los procesos que está iniciando. Entonces, se entretiene más en responder alegatos y acusaciones que tiene. Bueno, ya parece que está en los casos. Que meterse a los casos, pero sí, efectivamente, no solamente es vulnerar su trabajo, sino que también los empiezan a reventar atrasándolos, ¿eh? Entonces yo sí creo que necesitamos construir condiciones. No sé si eso tenga que traducirse en fueros particulares o especiales. Ahí, protecciones, quitemos quizá la palabra no ayuda, no sé, pero tendría que haber garantías, condiciones. Porque al parte el foro es una idea de la Edad Media, sí, del foro y que ya lo habíamos dicho, aquí militar. Surgió para un régimen que ya no, digamos, una necesidad social que sí era muy clara, pero que hoy ya no existe las razones por las cuales tengamos que mantener fueros de ningún tipo. Yo sí creo que en los temas del fuero, entiendo que la gente está enojadísima con el tema de impunidad a los funcionarios públicos, pero se queda con el tema de que no puedan ser perseguidos igual que cualquier ciudadano. A Elisa Ayón le quitaron el fuero en 15 minutos. Entiendo el 100% de personas, les preguntas, ¿quieres fuero o no? El 95% te dirían que no quieren fueros para funcionarios. Sí, pues en su momento nace el origen de que no fueran perseguidos los funcionarios. Y ellos dicen que es de la Edad Media. No, me refiero a que el concepto de los fueros viene de la Edad Media. Exactamente eso igual las fiscalías para perseguir opositores políticos, y no solamente en Jalisco, hablo en un tema nacional. Entonces creo que no estamos tan alejados en el momento en el que nació el fuero. Y eso es preocupante, que no tengan garantía los magistrados. Que no tengan autonomía verdadera. Sí, a ver, pero creo que tenemos que debatir un espacio de protección distinto. El del fuero sí en autonomía y condiciones de seguridad, porque yo creo que son las dos cosas, porque igual puedes tener, digamos, garantías políticas, pero también estas garantías de seguridad. O sea, por el tipo de situaciones que estamos viviendo las en México amenazas. Y en Jalisco, sí necesitamos otro tipo de discutir ese tipo de cosas, que yo creo que en lo que creo que todos coincidimos es que necesitamos un poder judicial autónomo, independiente y que tenga las condiciones institucionales para ejercer su chamba, ¿no? Condonaciones fiscales, David, es un tema que está discutiendo a nivel nacional. ¿Cómo le hacemos, uno, para que ya no existan este tipo de trato de favor a empresas, a cantantes, a equipos de fútbol, a todo? Uno, y dos, si también se deberían hacer públicos los impuestos locales, por ejemplo. ¿Quién no paga predial? ¿Quién no paga impuesto de la nómina? ¿Quién no paga agua? ¿Quién no paga? Eso ya se puede hacer público, ¿eh? Me refiero al asunto fiscal como tal, no tanto el pago de servicios. Yo diría que lo que se necesita de forma primordial, necesaria, es voluntad política, ¿no? Fundar Reporta, que estuvo intentando, me parece, durante 10 años, acceder a esta información que estaba resguardada por el famoso secreto fiscal, y hasta ahora logró saber a cuántas empresas y a cuántas personas, digamos, se les perdonaban los impuestos. Entonces, es vergonzoso enterarnos de los miles de millones de pesos que se condonaron a empresas. Esto habla de una estrecha relación del poder político con el poder económico, de una élite empresarial que era beneficiada
desde el Estado y a costa de las personas más pobres, ¿no? O sea, estos impuestos que pudieron ser utilizados para construir escuelas públicas, universidades públicas, hospitales públicos, para dar pensiones, digamos, para dar bienestar a las personas, fueron utilizadas en mantener privilegios. Eso es un gran debate que tenemos que tener como país. México, que está en la cola de la OCDE en términos de recaudación. Entonces, me da gusto, digamos, que se esté activando el debate sobre una nueva reforma fiscal, sobre los privilegios fiscales y que entendamos que perdonar impuestos a las empresas no representa, se decía durante mucho tiempo que si se le perdonaba impuestos a las empresas iba a haber crecimiento y que iba a haber mayores empleos, pero no ha habido... Trickle down economics. Claro, pero no ha habido bienestar para la población, entonces esto tiene que terminar ya y esto es un gran avance para la democracia. En el asunto no solo de los impuestos nacionales, Susana, sino también de los locales, porque nos enteramos, por ejemplo, que Diego Fernández de Ceballos debía 900 millones de pesos. ¿Cómo les para deber 900 millones de pesos? Y al final va a pagar 30 millones de pesos. ¿Cuántos bienes tienes para deber 900 millones de pesos? Yo pienso que hay que poner sobre la mesa y es importante diferenciar a quien está de a pie y va al SAT, ¿no? O sea, también... Pero eso son cancelaciones, no condonaciones. Pero también hablando de gente que tiene pequeñas empresas o uno también como persona física o social, ¿cómo te cuesta trabajo ir, tramitar, hacer, deshacer? Y se sigue viendo que hay un tema de privilegios y de a quién se da, ¿no? Se celebra, hay una transparencia ya que comienza a surgir, pero queda mucho la duda de qué acciones van a venir después de todo esto que se está descubriendo, ¿no? O sea, yo sí creo que eso se tendría que poner también sobre la mesa y a nivel local, pues adelante, pero también habría que ver la situación socioeconómica de cada una de las personas o la población que es que asiste, ¿no? Porque no todo mundo también es sujeto a derecho de poder reportar fiscalmente lo que le pertenece, ¿no? Entonces vamos dividiendo también por ahí qué onda, y esta clase pues privilegiada, que ya salió que se le condonó eso, pues caray. Los mayores deudores de predial, ¿no? Esos también habría que analizarlos y sin duda, pero ver qué acciones se van a tomar entonces cuando se transparenta esta información. Creo que eso es lo que hace falta ver, ¿no? Más adelante. Mariana Fernández, ¿cómo ves este tema de las condonaciones y cancelaciones? Aunque cancelaciones son nada más 500 millones de los 200 mil millones que se pues a todos los ciudadanos Hacienda siempre nos trae asados con el pago cada de mes, impuestos cada mes. No estoy de acuerdo a particulares, pero creo que el tema de incentivos fiscales, por ejemplo, entre empresas internacionales que llegan a invertir en nuestro país, sí es un tema que se tiene que debatir, porque si hay incentivos para que haya inversión extranjera, para las empresas que también invierten en desarrollo tecnológico, en capacitación, también hay un tipo de condonación de impuestos o de incentivos fiscales. En eso yo estoy a favor porque México tiene que ser competitivo. Jalisco era primer lugar en inversión extranjera y ya no estamos en primer lugar en inversión extranjera. No, ya estamos como en quinto o sexto. Pero el tema es, tienes que dar incentivos. ¿Qué puedes dar? Un descuento en el predial si hay una empresa que te va a generar 5 o 6 mil empleos. Yo sí creo que puede haber un tema fiscal, pero empresas, público, no artistas, no amigos, no a políticos, sino un tema de exentar impuestos a lo mejor, o un tema de incentivos, para no decir exentar impuestos, incentivos fiscales a las empresas sí, pero también podemos empezar este modelo en microempresas. Pero México este año recaudó 200 mil millones menos en el SAT. Es gravísimo, porque... Pero todavía no acaba el año, ¿no? Sí, pero ya están en el primer año que ya está el corte y está el nuevo próximo presupuesto, faltaron 200 mil millones de recaudar. México es un país que recauda menos en porcentaje de personas que un Perú, por ejemplo, porque muy poca gente estamos todo el día siendo pues víctimas del SAT, ¿no? Muchos, como dice, eso sí no reportan de alguna forma el impuesto. Jonadab, ¿qué hacemos con esto? Mira, yo me voy a migrar a otra mesa, no solamente de la competitividad económica que tiene México, si sí o no recauda y si sí o no recauda bien y así eroga ese gasto, sino... Como dice Ricardo, y cambiaré la palabra, no se descubrió, se desenmascaró la realidad de muchos actores políticos, sobre todo la que preside el partido que hoy está en el poder, Morena. No es un descubrimiento, es una desenmascaración, un desenmascare, por así decirlo, de una actitud que cuando ella decía que el discurso de la mafia del poder, ella en ese entonces estaba haciendo ese trámite de condonación de impuestos. Hoy se desmascara y se le baja el discurso que mantuvo por más de 4 o 5 años. ¿Qué quiere decir? Que la mafia del poder de la que ella hablaba, en ese entonces, ella era parte de la mafia del poder. Un pequeño errorcito, Jonadab. Y bueno, a 16 millones de pesos se le una va a cosa, ¿no? a ver, yo pago impuestos como mucha gente que nos está escuchando y como mucha gente que estamos en este lugar. Y una cosa es tu devolución de impuestos, que todos tenemos un derecho de solicitarlo, y otra cosa es condonación. Condonación, que es un perdón de impuestos. Son 16 millones que después sale con un discurso todavía más chafa que pegarle, que reclamar al papá y a la mamá o al abuelo de una mala conducta, diciendo que el contador se equivocó. Y le hablé a mi contador inmediatamente, le dije, oye, ¿cuándo te has equivocado? Entonces, hoy no solamente es un descubrimiento, es un desenmascare de un discurso que se le está cayendo, pero de verdad a pedazos, sobre todo. Y si hoy estuviera pasado
en otro momento a otro dirigente nacional, ya estuviera la oposición reclamando la cabeza. Yo creo que tiene que pero renunciar. hoy Yo creo que tiene el que silencio, renunciar, pero creo que eso nos habla de la realidad. El listón ético en este país a veces es... todo se agarra. Es otra maroma, es otra maroma, ¿no? David. No, definitivamente lo de Jade Cole es vergonzoso. Afortunadamente ya va a cambiar la dirigencia de Morena. Ojalá Berta o Mario queden. Jade Cole ya es un impresentable en estos términos. Debe renunciar y si no, que se retire de la contienda. Hay que recordar también un gran responsable en términos políticos. Felipe Calderón es el que empieza con este programa de condonación masiva de amnistía fiscal en la Ley de Ingresos de 2007, ¿no? Entonces, Felipe Calderón tiene que dar la cara. Yo no sé cómo seguimos permitiendo que este tipo hable como Juan por su casa, ¿no? En la escena pública, en el debate público. Felipe Calderón definitivamente es un peligro para México y lo que él causó con esta amnistía fiscal le ha quitado millones de pesos, miles de millones de pesos en bienestar a todos los mexicanos. ¿Cómo ves? Responsabilidades políticas, Jorge. A ver, fíjate, este tema de injusticia fiscal me parece una de las injusticias más graves que hay en el país, porque efectivamente a los trabajadores cautivos, a los que, digamos, van y presentan sus impuestos o se los quitan sus empresas, ahí están día y noche contribuyendo a que este país intente salir adelante, ¿no? Y por otro lado tienes a estos grandes contribuyentes que no hacen su tarea, que les perdonan los impuestos, que es inmoral por la cantidad de dinero, me parece que hay una inmoralidad, pero la segunda es, en algunos casos me parece verdaderamente injustificable. O sea, el tema, por ejemplo... En todos, ¿no, Jorge? ¿O hay alguno que te pues, parezca justificable? no, pero hay unos todavía peores. Y todavía dices, bueno... Lo de José José está bien, ¿no? Juan Gabriel y José José. Bueno, ahí se me hace que como se nos fue, ya estás teniendo otra estoy teniendo vara ahí, de medir. Sí, claro, pero... pasado. Claro, lo pasado, literalmente. No, pero a ver, en el caso de los dos equipos de fútbol de esta ciudad... ¿Los dos tienen condonaciones? Los dos. Mira, para los chafas que son. Los dos tienen condonaciones. No, tú dirías, bueno, un interés público, ¿no? En que la gente esté de buenas, ¿no? Pero eso me parece totalmente, o sea, inmoral. Sí. Inmoral, Sí. es decir, ¿cómo puede ser posible? Aunque no solo está la de los clubes de fútbol en todo el mundo. No, sí, reciben... pero dices, no puede ser posible porque Sí. no hay ninguna razón de ningún tipo para que ese tipo de condonaciones... Déjame el se den. corte, retomamos el debate. Me preguntan, ¿quién les aplicará los exámenes de control de confianza a los magistrados? Un órgano que va a depender del Poder Judicial. Eso se aprobó, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo sí prefiero que sea de ellos mismos. Yo ¿eh? me gustaría uno Bueno, podría ser uno independiente independiente de los tres pero poderes. Porque el Poder Judicial, así era lo mismo la Judicatura, que dependa la Judicatura del Poder Judicial. Y... Pero quién sabe. Totalmente yo sí maniatado. prefiero que en este momento sí sea así. 9 de la mañana con 40 minutos. De la mañana con 44 minutos, muchos comentarios y mensajes en el WhatsApp. Ahorita les damos lectura con mucho gusto. Jonás Martínez, 51 años de los hechos de la masacre de Tlatelolco. En términos, digamos, de la historia, ¿qué podemos decir en estos años? 51 años después, para las nuevas generaciones, ¿qué significó el 2 de octubre? Bueno, creo que para nosotros que estamos aquí en nuestro auditorio y que además veo todos somos jóvenes, no nos tocó vivir en carne propia, no a todos, no sé si Jorge está muy joven, ¿no? Lo veo muy millennial. Tenía 3 años de haber nacido. Bueno, ya estabas politizado en ese tiempo. Es una historia que no se puede olvidar, es un 2 de octubre que no se olvida de este masacre a un movimiento estudiantil. Pero creo que es otras realidades las que hoy suceden. Yo me tocó ver la confrontación ayer de jóvenes del día de hoy contra los jóvenes del 68, debatiendo quién tenía más derechos en su momento, en sus años. Creo que, bueno, es una agenda, es no olvidar el 2 de octubre, que jamás se repita, pero también tenemos historias que han sucedido como Ayotzinapa, que sigue también sin solución, claro. Y que está en la agenda hoy visible de este nuevo gobierno que tenemos que resolver, y ojalá y no tengamos más Ayotzinapa, si no tengamos más Tatengo, si no tengamos más 2 de octubre. Desgraciadamente siguen sucediendo, pero sí nos refresca la memoria a todos los que hoy estamos involucrados en política en algún momento o de alguna manera, sí tener muy presente para que no vuelva a suceder esto y recriminar y sancionar a quien así lo haga, ¿no? Bueno, fíjate cómo la prensa de hoy, Jorge, dice el Universal: dispositivo de seguridad contuvo a los anarquistas. Dice Milenio: fracasa cordón de paz y vándalos repiten desmanes.
quién le creo? A menos de que hay uno estado en la manifestación, son dos visiones totalmente distintas de lo que pasó ayer, David, de las manifestaciones. Bueno, dos cosas. Primero, recordar que a mi parecer el 2 de octubre es uno de los 3 acontecimientos que permitieron la democratización de este país. Primero el 2 de octubre, después es lamentable, pero lo de las guerrillas urbanas, los enfrentamientos que hubo, digamos, de grupos de izquierda clandestina, socialista, comunista, que permitieron que se democratizara y que se generara la reforma de representación proporcional. Y después, pues Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? La elección del 88. Para mí esos son los 3 acontecimientos elementales por los cuales tenemos democracia en este país. Hay que recordarlo como tal, con mucha memoria y con mucha dignidad a las personas que murieron en el 2 de octubre. Hay que seguir recordando que fue un crimen de Estado y que no se debe de olvidar. Y segundo, pues, bueno, lo que pasó ayer, lo del cordón de paz a mí me parecía innecesario, ¿no? Me parece que se expuso a los funcionarios públicos, me parece que se criminalizó, que se estigmatizó a las personas que protestaban, a los anarquistas, es decir, van y rayan paredes, claro, lo que sucede en todos los países del mundo, hasta en Alemania rayan paredes, en Francia, ¿no? Lo que pasaba con los chalecos amarillos, no iba a pasar nada si rayaban las paredes del centro histórico, se limpian, se restaura y ya, o sea, todo el, digamos, este dispositivo de contención o del control del Estado a mí me parece que va justo en contra del espíritu del 68, ¿eh? O sea, yo no estoy a favor de que haya habido este cordón de paz famoso. Susana. Definitivamente, pues, sería irresponsable no saber de este suceso, ¿no? De esta historia y participando en política, ¿no? Se agradece y se reconocen también los avances que se ha dado desde ese entonces hasta ahora, ¿no? Y que, claro que ha marcado y que habla de un tema ya de avance democrático dentro del país, ¿no? Dentro de los estados, pero que sí hay que voltear a ver a que sea verdad, ¿no? Y que hace falta. O sea, las últimas manifestaciones que ha habido, tanto por marchas feministas, el mismo 2 de octubre, el tema también cuando subió, por ejemplo, el transporte público aquí en Jalisco, o sea, sigue habiendo situaciones de querer oprimir a la gente, ¿no? Y de lastimar a muchos de los y las jóvenes que pues solamente se están expresando, ¿no? Entonces, hace falta ahí yo creo que sí, voltear a ver, especialmente quienes administran actualmente el país y el Estado, en ver pues qué es lo que sucede ahí, qué deuda puede haber, y entonces cómo vamos a conmemorar también el 2 de octubre con todos estos temas tan fuertes que se están empezando a venir, si es verdad que se va a respetar, pues ahora sí que la alternancia que también no solamente viene de los gobiernos, sino desde la ciudadanía y lo que pide, ¿no? Entonces vamos viendo qué está pasando por ahí, sin duda un gran avance. Hay que checar desde ahorita, pues también qué hace falta, ¿no? Y hay que decir, Enrique, rapidísimo, que a este gobierno le importa mucho la memoria. O sea, el caso de la Comisión de Verdad para Ayotzinapa, que está respaldada por los padres, que está respaldada por organizaciones de la sociedad civil, por organismos internacionales, es un hecho inédito de saber Pues qué una sucedió. comisión del 2 de octubre y que definan quitar todo lo que huela a Díaz Ordaz, todo claro, lo que huela a que García ya hubo una Barragán. con Fox, que fue un fracaso. Que por ejemplo, este gobierno ya decidió abrir los archivos de la famosa Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política del PRI, del régimen, ¿no? Entonces yo creo que este gobierno es el primero en tiempos de democracia, es decir, desde la alternancia o desde los últimos 3 gobiernos a los que sí le importa la memoria, ¿no? A Andrés Manuel sí tiene un respeto por la memoria histórica y quiere saber qué ha pasado con las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, en acontecimientos recientes como Ayotzinapa, pero también del viejo régimen de, digamos, la persecución política de los años 70 y del 68. Que ya es más una lectura política, porque en términos jurídicos, Mariana Fernández, pues se puede hacer. Si ya con Ayotzinapa parece que no se puede hacer nada. Caso jurídico. En el caso del 2 de octubre, pues menos, ¿no? Coincido en que todos tenemos que tener la memoria histórica para saber qué cosas no pueden volver a suceder, pero sí creo que la energía tiene que estar concentrada en todo lo que sí sigue sucediendo ahora. Las desapariciones están como nunca y la responsabilidad sí es del Estado, de los que estamos en cualquier espacio. O sea, en un Estado fallido totalmente que no está garantizando la seguridad de ninguno de sus jaliscienses, que no está garantizando que no te desaparezcan, que ese discurso que lo han usado todos los partidos políticos, no quiero hablar nada más de uno solo, de fueron los de atrás, no es mi culpa, así está el país, y no estar asumiendo las verdaderas necesidades de ahora es lo que me preocupa, porque no se está discutiendo ahora de por qué la Guardia Nacional todavía no da los resultados que se están esperando, porque cada día hay más desapariciones. Pero también podemos discutir del otro, ¿no? Todos los días discutimos de desaparecidos, todos los días discutimos de eso. Yo creo que Digo, la gente, cada 2 de yo octubre, estoy hablar del 2 de súper segura octubre, que la pues. gente que nos escucha prefiere que estemos hablando de la delincuencia que se está viviendo ahorita. Estaban hablando de un tema que no pude opinar, pero que la seguridad de nuestros elementos de seguridad. Los policías detienen a uno y 10 veces lo sacan de la cárcel. Después a los MPs que hacen bien su trabajo los matan. A los jueces que tratan de ser honestos también los matan todos a los ellos y a días sus hablamos de familias. eso, ¿no? Todos los días Entonces, hablamos de eso. el tema es, hay que darle seguridad a las personas que se dedican a seguridad a todas las áreas, que la gente que hace bien su trabajo garanticemos que no los maten. Nunca habían matado tantos policías como en este año.
Entonces yo creo que lo más urgente es hablar de lo que ahorita le está doliendo a los jaliscienses, y qué bueno que tengamos memoria histórica para que no se repita, pero no estamos mejor que antes en temas de seguridad. David Ricardo, Mariana Fernández, Jonado Martínez, Susana de la Rosa, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por debatir los temas. Vamos al corte, Jorge, y respondemos. Hay muchos mensajes del auditorio. Muy bien. Bueno, la mañana con 54 minutos. Juan Sergio dice: Enrique, al parecer, alguno de tus invitados justifica la violencia. Eso nunca es justificable. Nunca estaremos a favor de que la gente se pase las leyes. Déjalo que Rayo pinte, el Estado lo arregle y también nosotros, bueno, pues no. El asunto de las rayadas y eso, pues sí, pero no se me hace nada dramático con lo que sucede en este país. No, yo creo que en ese sentido, a ver, a mí el problema me parece que es cuando hay daño a propiedad privada, que es donde efectivamente, pues eso sí cae en un delito. Por supuesto que eso sí se tiene que sancionar definitivamente. El tema del espacio público, finalmente es espacio público. Yo por supuesto que no soy amante de ver rayoneados monumentos, por supuesto, pero también de repente sí hay que entender que hay situaciones de tal indignación social que pues se muestran. Digo, en la última marcha esta donde el Ángel de la Independencia fue rayoneado, pero obviamente detrás de eso está todos los temas de feminicidio, que es un asunto gravísimo. Dices, bueno, sí, se ve muy feo el ángel rayado, pero entendamos que atrás de esa, o sea, es tal la indignación y la exigencia para resolver el tema, pues que la gente llega a hacer este tipo de acciones porque hay una condición de gravedad tremenda. Sí, ¿no? y habrá alguien que utilice el momento para provocar violencia. Sí. Creo que lo que no debemos de hacer es elevar la anécdota a categoría. O sea, Claro. pensar que porque hay 2 personas, 3 personas o 10 de colectivos de 50,000, pensar que eso nos hace A ver, violentos. en el caso ¿no? del 2 de octubre lo que hay que hacer es eso, rememorar, rehacer nuestra historia. Y en paz es mejor. Exacto. En paz es mejor. Sí. Miguel Padilla, hola, buenos días. Si se tienen los nombres y las cantidades que se condonaron, pues que se vuelvan a cobrar. Es imposible. Cuando condonas, el Estado ya renuncia a ya eso no hay y es un acto posibilidad. jurídico terminado. No se puede. José López Puga, a todo el gran equipo, tengo 60 años y trabajando desde los 17 en Ciudad de México y Guadalajara, y el pueblo siempre sacando adelante una nación entera. Con todos los políticos, sus sueldos y mi pensión mensual es de 3,500 pesos. Increíble. Tengo desgaste severo en hombro y brazo izquierdo. Bueno, increíble. No, es que exactamente es esto de la injusticia fiscal. O sea, la gente que literalmente se partió el lomo para sacar a este país de su situación, tiene este tipo de situaciones, mientras que este tipo de privilegios, digo, a mí me parece de la mayor inmoralidad. Nos dice también Adriana Andrade, y todos los evasores fiscal como mi patrón, ¿qué? Pues sí. Sí, no, A ver, la recaudación en México es un queso gruyère, existen miles de formas para darle la vuelta. Creo que la primera parte, Jorge, no sé si estás de acuerdo conmigo, es tomar conciencia de esto, porque antes como que decíamos, no le pagues, pasa no nada. pagues impuestos. No. Creo que en este momento empezamos a tener un poquito más de conciencia de lo importante que es pagar nuestros impuestos. No, es fundamental. Si el gobierno demuestra que los gasta bien, por supuesto. Claro, que eso es también claro. algo que el gobierno de López Obrador tiene que demostrar, y el gobierno de Alfaro. No, los por dos, que gastan supuesto, mejor los impuestos que los por anteriores. supuesto, pero sí es algo que tenemos que recuperar. Digo, lo decía Mariana Fernández, nuestro nivel de recaudación es a la mitad de varios países de América Latina, ¿eh? Y que obviamente, pues cuando tú tienes mayores ingresos fiscales, pues eso te permite generar mayores proyectos de desarrollo, así de sencillo. Gerardo, para lo que me pides, por favor, mándame con este asunto de la caseta de Telmex, pásame el municipio en donde estás, le toca al municipio y lo trasladamos con mucho gusto. 068, buen día. ¿Qué va a pasar con todo ese dinero condonado? Pues, ¿qué pasó? Pues ya se fue. Seguramente el señor Slim se lo gastó en algo que le guste hacer. Porque, a ver, también el trabajo de fundar es de 2007 a 2015, es decir, ya son hechos consumados. Se en acabó. términos Es nada jurídicos. más indignarnos. Ahora, no hay más. por supuesto que lo que hay que exigirle al señor López Obrador hoy es, a ver, eso no puede volver a pasar, eso sí. Manuel Rojas, buenos días, Enrique. Creo que tienen razón en señalar que debería el gobierno tener personal capacitado para pagar a los que generan violencia, pero creo que eso prestaría para que señalen al gobierno de tener cuerpos de élite listos para reprimir. Y bueno, con relación a Basilio García Barragán, indigno es que tenga su estatua en la rotonda, pero hasta tiene su municipio con su nombre. Ah, claro. Sí, Cuautitlán de García Barragán. Cuautitlán. Uno de los municipios más pobres del estado. No, y con mayores conflictos de todo De tipo. todo tipo. Conflictos con pueblos indígenas, con mineras, conflictos de límites con Colima, es decir,
Pobre En el nombre lleva la sentencia. ¿eh? Tal cual. Tal vez igual si le quitamos el García Barrón, empieza a mejorar las cosas, ¿no? Ándale. En el municipio. Tal cual. Jorge Rocha, gracias. Bueno, ya no pudimos hablar también del paso de los huracanes que afectó al sur de Jalisco y del dengue, que ayer estuvo aquí el secretario de Salud para decirnos que no se fue de vacaciones, que fue a resolver un tema personal. ¿Qué te digo? Y el cambio climático, ¿no? Así Greta es. está generando escuela. Pero fíjate, el cambio climático para unos temas sí y para otros no. Eso es el Ese asunto. es el pequeño detalle, Creo ¿no? que a veces el cambio climático es más para salirse de los problemas y el otro es como, a ver, necesitamos una ley de cambio climático fuerte en este estado. Sí, realmente hay compromiso del gobierno. Gracias, Jorge. Mañana tenemos un debate sobre un tema que no es muy polémico, sobre la interrupción del embarazo. Vamos a obtener una posición a favor y una posición en contra para que nos escuches mañana viernes 4 de octubre a partir de las 9. Soy Enrique Tucen y hasta mañana.